Buenos días a todos y todas, aquellos que nos veáis de manera online, porque en la reunión estamos en casa de Francisco Maestre. Hoy tenemos a Kim Boix y a Luis Ballesteros, responsables cada uno del Partido Comunista de los Pueblos de España. Kim como... Yo como activista sindical. Y Luis... miembro del Comité Central del Partido de Cataluña. De las cédulas de KCDC y Vilanova Geltrú. Y hoy vamos a hablar sobre política, que es el tema que debería de poderse hablar en todos los bares, en todas las familias, en todas las reuniones, porque es que nos va gran parte de nuestro bienestar en ello. Y nada, pues empezamos cuando queráis. Pues empiezo yo agradeciendo la invitación y agradeciendo la visión de ese vídeo que se está grabando. Cuando lo puedan ver los compañeros y compañeras, ahora en pantalla está el compañero Luis Ballesteros, que ha sido presentado. Él es un dirigente comunista desde la juventud, igual que Paco. Lo único que la realidad de la política ha hecho que se cambiara de siglas y no de ideas, porque lo importante es mantener las ideas y las siglas a veces las vende quien tiene el poder de venderlas, como pasó con el PSUV, con el eurocomunismo, cuando dejó de ser Partido Comunista y empezó la debacle con Santiago Carrillo, con Berlinguer, con Marché. El otro día, precisamente, en la Federación Sindical Mundial, hicimos una charla mundial sobre el sindicalismo, cómo se había ido transformando, y uno de los temas que apareció con mucha fuerza fue que gracias o debido al eurocomunismo, el sindicato Comisiones Obreras en España, el sindicato CGIL en Italia y el sindicato CGT iniciaron una debacle hacia el sindicalismo amarillo, que no hace falta que lo explique ahora aquí, porque lo conocéis. Incluso con la aberrante realidad de los últimos días, que Comisiones Obreras se permite el lujo de decir que es solidaria con los franceses, que luchan para que no les pasen de 62 a 64 años la edad de jubilación, lo cual me parece muy bien, pero entonces que retira la firma que puso Comisiones Obreras para pasar de 65 a 67 en el Estado español. Porque lo que no se puede hacer es ser tan mentiroso e hipócrita como los dirigentes conservadores o de derechas o burgueses que basan su existencia en la mentira. Entonces, dicho esto como introducción, después ya hablará Luis, yo querría situar algunos elementos generales, ir pasando de lo general a lo particular para ayudar a ver cómo podemos intervenir como reflexión. No se trata hoy de concretar detalles de la intervención, pero sí criterios para que cada uno se exprese, e incluso me parece que es una práctica que vosotros habéis realizado en otras charlas. Si queréis interrumpir mientras estoy hablando de un tema para no tener que anotarlo y volver después, pues como primero hablaré de lo internacional, después de Europa, después de Cataluña y después de Sant Joan d'Espí no hablaré yo, hablaréis vosotros. Del Bajo Llobregat podrá hablar mejor Luis que yo. Pero en todo caso este esquema nos ayuda muchas veces. Es el esquema clásico que los marxistas siempre hemos usado, de decir, pues pasamos de analizar la realidad global hasta lo concreto. Y lo global hoy es que ya no hay un mundo que construye socialismo y otro mundo que defiende el capitalismo en cuanto a dirigentes, no me hablo de las personas, porque solo quedan 5 países que estén luchando por mantener el socialismo. Me refiero a Cuba, me refiero a Vietnam, me refiero a China, me refiero a Laos y me refiero a la República Democrática Popular de Corea. Son los 5 únicos que en estos momentos siguen batallando para construir el socialismo con diversidad de opiniones. No es lo mismo el criterio del socialismo de Cuba que el de Laos o que el de la República de Corea, pero bueno, no vamos a entrar hoy aquí en eso, sino tener en cuenta que esa batalla empezó hace más de 100 años y empezó cuando los bolcheviques en la ex Rusia zarista consiguieron la toma del poder, y a partir de aquí fue cuando Lenin, dirigiendo el nuevo Estado socialista, puso en marcha toda una serie de leyes
que mostraron que el socialismo era muy superior para beneficiar a las personas que no el capitalismo. Y voy a dar solo un ejemplo, el tema hoy tan actual de las pensiones. Resulta que fue en 1917 cuando Lenin firmó el decreto que por primera vez los campesinos iban a tener derecho a pensión. Por primera vez las mujeres o las personas que solo habían trabajado en la casa ayudando a los quehaceres domésticos tendrían pensión. Todo el mundo, a partir de una determinada edad, tenía derecho a pensión. Quería hacer una puntualización. Es que además viene a cuento porque lo estuve escuchando ayer. Estuve escuchando, por ejemplo, porque al mismo tiempo que hubo la Revolución Rusa, también hubo una revolución que ha caído en el olvido dentro de lo que es el mundo entero, que es básicamente la revolución que hubo en Alemania, de los espartaquistas. Que fue una revolución que si hubiera tenido éxito, posiblemente el mundo hoy sería totalmente diferente. Y en aquel momento hay que tener muy en cuenta que aquellos movimientos espartaquistas de Alemania se encontraron con un gran problema, que es que los sindicatos pactaron con la burguesía e hicieron imposible que aquel movimiento triunfara. De hecho no se habla de la Revolución de Alemania porque no existió. Es verdad, yo en el esquema mental que me he preparado, no llevo una chuleta, digamos, pero me la he estado preparando mentalmente, voy a terminar hablando de los 3 niveles de lucha que cualquiera de nosotros puede realizar. El más inmediato, que vosotros tenéis mucha experiencia aquí en San Joan d'Espí, en la asociación de vecinos, para reclamar las cosas más inmediatas, más normales, más necesarias, que todo el mundo aprecia. Y en este sentido es una lucha importante. Pero esta lucha no pretende cambiar ni la estructura de la sociedad, ni en esta lucha de asociación de vecinos normalmente no se habla de explotadores y explotados porque no es el problema central. Hay otro nivel, que es el que tú acabas de mencionar, de los sindicatos, en que estos sí que deberían, si hicieran bien su papel, plantear que los problemas que tienen o tenemos los trabajadores, seamos activos o yo mismo pensionista, es debido a la estructura de explotación capitalista que lo que pretende es sacarnos el máximo jugo con la diferencia entre lo que se nos paga y lo que producimos. Y en el caso de los pensionistas no es esta diferencia, sino el dinero que hemos aportado al beneficio global, no solo con nuestro trabajo, sino el acumulado en la seguridad social, etcétera, que quieren quedárselo los que están gobernando para su beneficio o para los fondos privados de pensiones. Y el tercer nivel, que es el que más vamos a hablar hoy, es el de la participación política, porque en el sindicalismo lo que podemos hacer es clarificar quiénes son los motores de la sociedad, que la economía es un motor importante, y los explotadores, evidentemente, quieren seguir explotando y se adueñan del poder. El poder que dicen democrático no es nada democrático. Veamos los presidentes del Estado que dicen ejemplo de democracia de Estados Unidos, lo dicen los burgueses, no lo diré yo, pero todos ellos, como Trump, eran dirigentes de multinacionales. A mí me gustaría hacer una puntualización, y esto me acuerdo cuando hablamos de democracia participativa y democracia representativa. El capitalismo burgués sabe perfectamente a lo que juega. Cuando en el siglo XIX empezó a permitirnos votar poco a poco, primero una parte de la sociedad, luego la fue ampliando y por último ya entrando ya al voto femenino, esta gente sabía perfectamente a lo que jugaba y lo que pretendieron en aquel momento es decir, bueno, sí, vosotros no tenéis ningún problema, vais a votar, os vamos a dejar que entréis en el juego democrático en la medida en que vais a poder votar. Pero ellos saben perfectamente que el objetivo es controlar a los representantes, que es de hecho lo que están haciendo. En la medida en que controlan a los representantes, nuestro voto no tiene ningún tipo de trascendencia. Bueno, y además nos controlan el voto a través de las mentiras que dicen las campañas electorales, donde la gente dice, oye, voy a votar eso porque ha prometido eso y otro. Pero, como explicaba el otro día en una charla en Argentona, no hay nadie que no pueda volverse a presentar de candidato por haber engañado a la población, que es lo que debería ser. Es decir, el que prometió hacer 4 cosas y no hizo ninguna de las 4, no podría ir en una nueva lista. Pero cuidado, ¿quién va a votar la ley que permita eso? La han de votar esos mentirosos, esos hipócritas, y esos no van a votar esta ley. Pero entonces, volviendo al hilo conductor, estaba en la etapa en que la Unión Soviética aparece, que se ganan conquistas, y estas conquistas estoy hablando de inicios del siglo XX. La Revolución Soviética ganó en 1917. Bien,
Pues entre el 17 y el año 45, que es cuando hay el resurgimiento amplio y popular de las luchas obreras, etc., hubo pues 2 guerras mundiales, la del Primera y la Segunda Guerra, todas ellas con el objetivo de destruir la Unión Soviética, todas ellas con el objetivo de que se terminara el contrincante con el capitalismo. No lo consiguieron, pero además, el año 45, con el triunfo de los frentes populares antifascistas, lo que se consiguió es eso, tener una gran unidad de la izquierda. Y esta gran unidad representó poder poner en marcha la Federación Sindical Mundial, que nació en 1945 precisamente, como unión de todo el sindicalismo de clase. Esto representó pasar a tener seguridad social a los trabajadores, a tener sanidad pública, a tener educación pública y gratuita, a tener residencias para mayores, a tener residencias de vacaciones, a tener derecho a vacaciones, y no solo derecho a pensión también. Bueno, todo esto fueron conquistas que precisamente ahora, en estos momentos, quieren recortar, que es lo que ya está haciendo el Fondo Monetario Internacional, donde puede intervenir. El Fondo Monetario Internacional, sabéis, que es el órgano oficial director del capitalismo, y digo oficial porque detrás hay el Club de Bilderberg y otros clubes privados, digamos, que son los que realmente manejan las decisiones, los que influyen y nombran a quien debe dirigir el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, estamos en un mundo que, excepto los 5 países, los otros 180, 190 que hay en el planeta, son países que funcionan con esquema capitalista. El Fondo Monetario Internacional, hay que decirlo claramente, no es ningún órgano democrático. Yo no conozco cómo se eligen, ni quiénes son las personas que están dentro, ni tampoco sé el poder que tienen. Solo sé que su influencia es brutal. Pero no los elige nadie, los eligen a dedo los grandes capitalistas, que son los que nombran, por ejemplo, la señora Lagarde. La señora Lagarde es ahora presidenta del Banco Central Europeo, por tanto tiene un poder de decisión económica, pero antes fue presidente del Fondo Monetario Internacional, igual que fue Rodrigo Rato. Y Rodrigo Rato, todos sabemos los españoles, lo ladrón que fue y cómo terminó procesado y condenado, etc. Pero son esta gente los que reciben las órdenes de las grandes fortunas multinacionales y los que las ejecutan. Después, si van a la cárcel es un detalle. El gran poder económico no va a la cárcel. Aparte de que toda la estructura burguesa de poder es falsa, la independencia. Aquí en España lo estamos viendo con el tema del PP por toda su corrupción. ¿Cuántos han ido a la cárcel? Ni el 10% de los corruptos. ¿Cuántos han muerto? No se sabe si asesinados o algunos suicidados, etc. De forma misteriosa. De forma misteriosa, incluso casi imposible, como aquel que se disparó en la cara y el fusil no podía darle al gatillo, de la forma que explicaron la historia. Bueno, pero todo eso, ¿por qué? Porque el aparato burgués controla a los jueces y no hicieron autopsia de ninguno de estos cadáveres, etc. Entonces, es una verdadera mafia. Se habla de la mafia italiana o de la mafia en México, pero la mafia en España empieza con Feijóo en Galicia, y todos sabemos que Feijóo y los narcotraficantes gallegos están bien emparentados, hay incluso fotos públicas. No me diga, pues si dice que no lo conocía. Vale, él dijo que no lo conocía, pero resulta que después apareció la foto al lado del otro, entonces será que no sabe con quién va por el mundo. Y de vacaciones. Además, por tanto, le pagaban las vacaciones por los servicios prestados en Galicia como dirigente del PP. Bueno, entonces, en ese esquema que estábamos de la realidad hoy, de la realidad de la economía, que es la que agrava el planeta, podemos decir que tenemos sistemas que, como decía el compañero, los llaman democráticos, pero que no lo son. ¿Por qué no lo son? Primero, porque hasta hace 51 años, por ejemplo, las mujeres en Suiza, que parece un país evolucionado y tal, hasta hace 51 años las mujeres en Suiza no tenían derecho a voto. ¿No? Es que ese dato mismo ya muestra el retraso de la humanidad, cuando ahora creo que ninguna persona civilizada va a aceptar como correcto que una mujer no tenga los mismos derechos que un hombre. Pero estamos hablando de hace poco más de 50 años en Suiza,
Pero eso es solo la punta del iceberg de la falta de democracia. Usted sabe que en la República Española, en la Segunda República, a la mujer no se le quiso dar el voto por parte de la izquierda porque iban mucho a misa y pensaban que iban a votar a la derecha. Y así fue. Y así fue. En el año 34. Bueno, de todas formas, el problema de fondo es la educación política, ideológica que tenga esa mujer o este hombre. Porque no por el hecho de ser mujer, sino por la influencia religiosa. Yo viniendo para acá con el coche, pero me gusta estar relajado conduciendo, pues he puesto música clásica. Y una vez más se ha demostrado el poder de la Iglesia, que la música clásica más buena en el sentido mejor preparada, más acorde y tal, viene de las iglesias, de las catedrales, etc. No es casualidad. La Iglesia Católica, independientemente de mi respeto a los que tengan creencias que yo quizá no comparto, pero con todo este respeto hemos de reconocer que la Iglesia Católica es la multinacional más grande y histórica que hay en el planeta. Tiene 2000 años de existencia. La Iglesia Católica es la entidad de espionaje más importante de la Tierra. Esta gente está en todas partes, sabe absolutamente todo. Ya, porque además... Y es lo que queda del Imperio Romano. Además, con el secreto de la confesión, que el secreto no tiene nada, resulta que los curas se pueden enterar de muchas cosas y la red de espionaje interna, como tú planteas, es inmensa. Pero a mí en estos momentos no me preocupa tanto esa red de espionaje. Incluso aquí varios de los que estamos tuvimos, los dos que me acompañan a cada lado, la experiencia de trabajar en clandestinidad. Y no hay duda de que entonces sí que tenemos que ser prudentes. Ahora, pues que este vídeo lo vea la policía a mí me da igual. Evidentemente, si hubiera sido en clandestinidad no iría solo con la mascarilla por el tema de salud, iría como los de la ETA, con solo los ojos abiertos para poder ver el entorno. Y no hemos saludado a los señores del CSI, que seguramente que lo están viendo todo, que sepan que ellos también son trabajadores y que posiblemente muchas de las cosas que se digan aquí les interesan a ellos bastante más que a nosotros. Sí toman conciencia de clase, pero tomar conciencia de clase a veces cuesta no solo a los espías pagados por nuestro enemigo, sino a los trabajadores honrados que en su empresa creen que el patrón les protege cuando les da una miseria de paga o les da la cesta de fin de año de Navidad, que eso es la propina y la caridad en vez de pagarles lo que debería pagarles cada mes. Pero bueno, algunos aún se lo agradecen. Yo recuerdo batallas sindicales y decimos, no, cesta para usted, el salario para nosotros. Por lo tanto, guárdese la cesta. ¿Cuánto dice que vale la cesta? Tanto. Pues cada uno se comprará el coñac que quiera si es que quiere coñac. Y no usted le va a decir qué es lo que tiene que tener en la cesta. Además. Pero bueno, pero claro, esa relación de poder es poder. Y es el poder económico que está interviniendo. Yo quiero pasar ahora de esa situación internacional a la realidad europea, porque muchas veces se piensa, no, es que Europa ha avanzado mucho, Europa es donde hay la gente más lista, más inteligente, más desarrollada. Cuidado, Europa es donde hubo hace 500, 600, 700 años los mejores ejércitos, porque se habían peleado los pueblos de Europa entre ellos, no porque fueran más hábiles. Teníamos mejores barcos, porque los barcos de Escandinavia y los barcos del Mediterráneo se peleaban, etc. Y esos barcos fueron los que pudieron llegar a ciertas zonas de África, de Asia o de América, no a descubrir América, sino a ver cómo podían explotar a esos países. Expoliando como están expoliando ahora. Sí. Es decir, pero de formas distintas. Un apunte histórico. Eso mismo que están diciendo es lo que justifica que hoy en día Europa fuera... o sea, que Europa tuviera los imperios coloniales precisamente por eso, que al estar tan dividida y tan luchando entre los propios estados dentro de Europa, superaron a lo que era la primera potencia mundial en la Edad Media, sobre todo, que era China. China, al ser un estado unificado y no luchar contra otros estados, perdió la batalla, porque a lo mejor además tenían la pólvora y tenían muchísimo más avances que nosotros. Pero en cambio Europa los superó precisamente por eso. Bueno, es un apunte histórico. No, es una buena reflexión que hemos de tener en cuenta, sobre todo cuando se dice, no, es que la Unión Europea representa la unión de los pueblos. Cuidado, la Unión Europea representa la unión de las multinacionales que deciden en Europa. Ahí está. Es un mercado. Y su mercado empezó en realidad la Unión Europea como unión del carbón y el acero, es decir, y después se fue transformando. ¿Por qué?
porque lo que les interesaba al inicio y les sigue interesando es el mercado y ganar el dinero. Pero se han ido dando cuenta que o nos ligan en lo político hasta el punto de decidir desde Europa las leyes que podemos aplicar en España y cuáles sí y cuáles no. Yo mismo, como ingeniero en el municipio de Montcada y Reixac, que estuve 20 años, cuando yo aplicaba la legislación, yo no podía cambiar la legislación. Y cuando entraba en la Nissan Motor Ibérica o en el Aslan de Montcada y Reixac, yo tenía que ver qué parte de la ley les podía aplicar para que no contaminaran, para que instalaran la electricidad correcta, etc. Pero la ley europea pasaba por encima de todas las otras leyes. Pero hay que decirlo claramente, en Europa jamás ha habido ningún interés en que haya una armonización fiscal, laboral, ni política, porque no la hay. Seguimos teniendo unos estados que son básicamente miran por ellos mismos y que no están dispuestos a perder soberanía. Y por eso Europa ni funciona ni funcionará. Será un mercado en el cual se venderá de todo, pero jamás funcionará como unidad política. Pero eso, que es verdad, se complementa diciendo que ahora que la ministra presume, Yolanda Díaz, de que ha aumentado el salario mínimo a 1.047, me parece, algo así. 1.080. Bueno, es igual, Sí. a menos de 1.100, cuando ya hace años que los pensionistas estamos pidiendo 1.200 como mínimo para asegurar una vida digna. Pero, cuidado, aquí 1.080 y tantos, pero en Luxemburgo 3.500. Es la Unión Europea. Y cuando yo compro un ordenador aquí o lo compro en Luxemburgo, vale lo mismo. Cuando compro un coche vale lo mismo. Y desgraciadamente cuando compro patatas muchas veces valen lo mismo también. ¿Por qué? Porque están ellos las escapando. buenas y nosotros los restos. Eso. Entonces, bueno, esa Unión Europea en realidad es un polo del capitalismo mundial, coordinación de estos estados más fuertes porque tenían más armas, no más fuertes porque fueron más inteligentes, y más fuertes porque robaron a América Latina, robaron a África y siguen robando. En estos momentos quiero dar un dato importante. En Gabón, que es un país africano, la radio oficial ha denunciado que el gobierno francés está fabricando francos africanos, porque hay un franco africano que sirve para todos estos países, en una imprenta clandestina. Ellos están usando la clandestinidad. Es decir, hay dos imprentas que imprimen este franco africano. La oficial, controlada por los gobiernos de Gabón y todos los países que usan franco, y la clandestina que solo controla el gobierno francés. Producen, como las máquinas son iguales, producen lo mismo. La segunda, la clandestina, está vigilada por el ejército para que nadie se acerque. Pero lo que sale de esta segunda máquina sirve para pagar a los llamados terroristas que facilitan que los aviones de las empresas francesas o europeas puedan aterrizar y salir de los países africanos sin pasar por ningún control. Y así se llevan el oro aún, y así se llevan el cadmio, así se llevan el coltan, así se llevan lo que haga falta. Entonces, bueno, esa es la realidad de la Unión Europea, que, volviendo al eurocomunismo, incluso Santiago Carrillo nos quiso vender como un gran paso adelante el participar en la Unión Europea. No, cuidado, nosotros perdimos libertades y lo estamos viendo cada día. ¿Y quién administra, quién dirige la Unión Europea? Acaba de descubrirse. Descubrirse en el sentido de que hasta los jueces han detenido a una vicepresidenta del Parlamento Europeo, una tal griega, del Partido Socialista griego, que era la jefa de la trama corrupta que Qatar ha pagado millones y millones de euros, y no solo a dirigentes políticos, sino que el secretario general, primero de la CES, Confederación Europea de Sindicatos, y ahora era secretario general de la CSI, Confederación Sindical Internacional, es decir, el oponente o contrincante con la Federación Sindical Mundial, le han trincado con 50.000 euros en su despacho. Bueno, y no solo él. Bueno, este es un italiano. En todo caso, ¿qué hay detrás? Detrás hay el intento de utilizar la Unión Europea como aparato para controlar a las poblaciones, y eso se traslada después a España, donde nos encontramos ahora con un gobierno que algunos empezaron diciendo que era progre, ya lo ven todos ustedes o todos vosotros, lo progre que ha sido, permitiendo hace pocos días que expulsaran a 500
inmigrantes y les quemaron las chabolas donde vivían, explotados a base de cobrar 3 euros la hora o 4 y de sol a sol, y además impidiéndoles poder dormir en unas mínimas condiciones, es decir, emplearon el ejército, la policía, la guardia urbana, los bomberos para quemar ese pueblo, que era en realidad un pequeño pueblo en la provincia de Almería, si no me equivoco, y aquí eso no es más que el traslado de la realidad de la Unión Europea, que incluso ya ha establecido unas fronteras vigiladas por el ejército. No hay frontera oficial de la Unión Europea, hay aún frontera en cada país, pero ya están poniendo no solo la valla de Melilla o de Ceuta, tal, sino toda la valla que representa el mar Mediterráneo, el impedir que los que naufragan lo recoja un barco de ayuda. Ahora sí, si el que naufraga es un millonario y el que pasa por al lado no lo recoge, la ley condena al que ha pasado por al lado por no haber recogido al millonario. Ahora, dejar morir a los inmigrantes, eso se premia. Que sirva como anécdota que el otro día un transatlántico visualizó un cuerpo en el agua, recontaron, vieron que no faltaba nadie en el transatlántico y siguió. No, pero son datos objetivos, porque aquí no diría subjetivos, sino objetivos, que es un dato que pasó tal día, tal hora, con tal barco, tal transatlántico, etc., pero que evidentemente la prensa burguesa no va a mencionar más que de escapada cuando no tiene más remedio o porque se le escapa y ha habido un periodista que lo ha difundido. Y aquí otro elemento fundamental, el papel de los medios de comunicación, que son los medios de embuste, los medios de engaño, los medios que intervienen en la ideologización de la gente para que se crea que, bueno, que votar a Sánchez o votar a Podemos es hoy progresista, porque se vota contra la derecha, contra Feijóo, contra el PP, contra Ciudadanos, contra Vox. Sí, es verdad que se vota distinto, pero después las leyes que aprueban unos y otros, de todos los que he mencionado, son prácticamente las mismas. O peores, porque resulta que fue en la etapa de Felipe González cuando más se redujeron las libertades obreras. ¿Por qué? Porque el sindicato UGT, y en aquel momento ya empezó Comisiones Obreras a ceder, pues lo hace mi jefe político, que es Felipe González, UGT lo acepta. Recordemos las reconversiones industriales. Lo mismo con las reconversiones industriales. Que no la hizo el PP. Evidente, evidente. Entonces, en este sentido, hemos de tener claro que la lucha de ideas es el elemento central. No habrá democracia mientras la gente no piense por su propia cabeza. Mientras la gente no tenga en cuenta no detalles como este náufrago o tal, sino reales datos, como es lo que están robando los dirigentes corruptos, pero más roban aún las multinacionales, o roban aún los que ahora, aprovechando la guerra en Ucrania, han pasado el precio de los alimentos, que no tienen nada que ver con lo que está pasando a no sé cuántos miles de kilómetros, y los han multiplicado por 2, por 3. Aquí el Mercadona es el mayor ejemplo de robo a la gente sin ninguna justificación. Pero para el capitalismo, su ley fundamental es ganar el máximo dinero. Es decir, su ley fundamental es maximizar el beneficio. Maximizar el beneficio. Y si eso lleva a gente a morirse, da igual. Y aquella Lagarde que he mencionado antes, resulta que ha llegado a afirmar públicamente que los pensionistas somos caros, que los pensionistas no producimos la sociedad, por lo tanto somos una carga, y casi ha dicho, pues cuanto antes nos muramos mejor. Pero esto sí que lo ha dicho un ministro japonés de trabajo, que ha dicho, háganse la harakiri. Se lo ha dicho públicamente a la televisión a los pensionistas japoneses, porque así nos tendremos que pagar el salario diferido, que es la pensión. Pues bien, esa realidad europea que nos afecta aquí, vamos a tener aquí elecciones el mes de abril, mayo, de las municipales, que son un primer paso, y ¿qué habrá? Pues habrá promesas, como decía antes, que aunque no se cumplan no pasa nada, habrá promesas para... Pero nadie, desgraciadamente, ni en las generales Podemos o PSOE, ni ahora en las municipales va a decir cuál es el hilo conductor de la sociedad, cuál es el problema, por qué una asociación de vecinos tiene que pedir cosas tan elementales a veces como que las calles estén limpias o como que haya vivienda para la gente sin hogar por otra serie de problemas. Bueno, lo que vosotros conocéis que estáis reivindicando. Todo eso es porque se distribuye
muy mal, vaya, se distribuye muy bien para los capitalistas, muy mal para la mayoría de la población, el dinero existente. Hoy, el 1% de la población mundial tiene muchísimo más dinero y riqueza que el 99% restante. El 1% más rica que todo el resto. ¿Vale? Eso es consecuencia del capitalismo, además, eso va en progreso. ¿Y eso qué quiere decir? Que si distribuyera la riqueza, pues las pensiones no 1.200, las pensiones serían de 2.000 o 2.500, porque hay dinero. La sanidad, habría realmente sanidad suficiente para todo el mundo. Y voy a poner un ejemplo que he vivido y que aún me duele. El día 25 de diciembre yo estaba con mi cuñado de 65 años comiendo, cenando con sus hijos, etc. Aún tenemos la foto final. Al día siguiente me encuentro mal, la aorta se le había roto, no nos enteramos hasta que llega al hospital, que es la primera intervención de la ambulancia más rápida, pero claro, el hospital de Lérida no tiene los equipos ni médicos, ni técnicos, ni aparatos y tuvieron que llevarlo en helicóptero hasta Barcelona. Llegó vivo, aún, pero al cabo de 3 horas de operación, el médico nos dijo a las 2 de la madrugada, nos lo han traído demasiado tarde. Es decir, que si estas instalaciones médicas hubieran estado en Lérida, esta persona, amiga, cuñada, etc., no solo ella, muchísimas más, seguirían vivas. Pero no hay dinero para la sanidad, pero vamos entregando armas no para sanar a nadie, sino para matar a gente. Pues las armas no sirven para dar salud. Pero hay que decir una cosa muy clara, que las guerras existen porque hay gente imbécil que va a matar a un semejante que no le ha hecho nada y que no le conoce de nada. Si esa gente imbécil no fuera a matar a esa persona allí, se acabarían los ejércitos. Porque mucha gente es tan imbécil que vaya a defender intereses de no sabe ni de quién y va a matar a uno que no lo conoce de nada. Lo que pasa es que además de ser imbécil, tiene miedo de que le apliquen la ley del país correspondiente, y aquí tanto los ha aplicado Rusia en esta guerra como los ucranianos, que hace que quien no cumpla con lo que le manda, o a veces lo matan o a veces lo encarcelan de por vida. Y evidentemente no es solo falta de inteligencia y ser imbécil, es falta de valentía y de organización. Y aquí es donde yo quiero llegar. Aquí es donde yo quiero llegar. Es decir, que toda esta realidad que he estado describiendo, que se puede completar con los datos de Cataluña, y podemos ver pues, que también aquí la corrupción, ya lo dijo don Maragall, el 3% que robaban, o el Jordi Pujol, que se ha quedado con millones y aún el juicio no se ha terminado, etcétera. Todo eso es la corrupción de la sociedad capitalista, que no puede funcionar sin corrupción. La sociedad capitalista, pues yo te compro, tú me vendes, pero si te doy una corrupción compras más, y así el circuito, ¿vale? Pero eso, ¿cómo lo cambiamos? Primero dando información a la gente. Es decir, que los datos que hoy damos aquí los tendríamos que dar por televisión y a no la punta para entenderlo. Y repetirlo, porque igual que repiten que la Coca-Cola es muy buena, pues hay que repetir que el capitalismo es muy malo y que mientras haya capitalismo habrá injusticia. Pero interesa más la vida del arrocito. Pero cuando tú hablas de lo imbéciles que somos o que son los que van al frente y tal, pues también yo diría que, pues también, y no le quiero llamar imbéciles a la clase trabajadora, que no se dan cuenta que para cambiar la sociedad tiene que ser un partido comunista, no hay otro. Porque el Partido Socialista le sobra ese nombre y tú tienes experiencia de eso, le sobra. Los socialistas han sido los traidores de la clase trabajadora toda la vida y siguen siéndolo. Las cabezas de ratón que van saliendo, cuando han salido los de Podemos y se dividen porque todos quieren sacar la cabeza, ya no están, aunque se llaman de izquierda, y no lo dudo que sean, porque los socialistas para mí no son de izquierda. Los votantes sí, no todos. Pero es que los de Podemos, que eran gente joven, estudiante, preparada y tal, y que se llaman anticapitalistas, yo creo que se han amordado al sistema. Por lo tanto, no quiero llamarle imbéciles, pero estas personas tendrían que darse cuenta que hace falta un partido comunista para cambiar la sociedad. Y sin partido comunista no va a cambiar la sociedad nadie, ni Podemos, ni la Susana Díaz, esa, ni Yolanda Díaz, ni Copón Bendito.
Luis. Bueno, en principio, el darle el saludo aquí a los compañeros por haberse ofrecido a hacer esta reunión, que para mí es importantísimo, y basándose en un cinturón rojo, se llamaba el cinturón rojo, el Valle de Obregón, uno de las comarcas más importantes que en su día tuvo el partido desde el inicio del PSUV hasta no hace mucho, con grandes dirigentes que entregaron su vida, despedidos en fábricas, despedidos en todos los sitios, algunos incluso no hay que olvidarse que fueron represaliados. Yo me acuerdo de un camarada en la clandestinidad, Diego Navarro, que se lo cargaron aquí arriba en Argó. Grandes dirigentes que tendrían que pasar a la historia. Ya lo están, por lo menos para nosotros. Haciendo esta exposición, yo creo que es importantísimo reorganizar al partido como único partido de clase que en defensa de los intereses más elementales de la clase obrera, la dignidad obrera. Esa es la bandera del partido, la solidaridad obrera internacionalista. El partido empieza por ahí, el partido tiene que seguir pensando en eso, pensando en esa conciencia de clase, elevar la conciencia de clase a la clase obrera, identificando a su enemigo. Porque camarada, hoy últimamente, digo camaradas porque considero que esta reunión para mí es de personas de izquierda. No, nosotros también nos llamamos camaradas. Sí, yo situándolo en la perspectiva de conciencia de clase, identificando a su enemigo, diciéndole a la clase obrera y a los trabajadores que su enemigo de clase es el capitalismo, el propio sistema capitalista. Pero ese empresario que tienen ahí es también un personaje del engranaje del propio sistema capitalista. Y ese es su enemigo de clase. Eso no hay que olvidarlo. Hoy nos encontramos con una barrecha de formaciones, de declaraciones, de la televisión. No nos olvidemos que los medios de comunicación juegan un papel importantísimo. Hace 2 días, como anteriormente el camarada que se ha referido, sube el 8%. Y sale Yolanda Díaz diciendo que he subido el 8%. No, a ti te han dicho que salga diciendo eso. Pero el caso es que el 8% es del gobierno. Y es una marioneta. Los que dicen representar a los trabajadores hoy son marionetas del propio sistema capitalista y del propio sistema europeo. Porque Europa, no nos olvidemos, que es un componente imperialista, es fase imperialista. Sí. Voy a continuar con eso. Yo termino. Entonces, hoy nos encontramos con 2 sindicatos mayoritarios que son los sindicatos mayoritarios del capitalismo, no de la clase obrera. Eso como trabajador hay que planteárselo. El poder formar una célula comarcal sería importantísimo. En Castelldefels hay una pequeña cédula, en Vilanova estamos montando otra cédula que próximamente haremos la presentación del partido, y yo creo que en el Valle de Obregón, si nos movemos algo, podríamos hacer algo positivo. Yo termino insistiendo en elevar la conciencia de clase a la clase obrera sin ningún tapujo. No voy a entrar en movimientos interclasistas, que podríamos entrar en movimientos interclasistas que llegan y salen del propio sistema capitalista para romper y hacer de parapeto el avance de la lucha de clase de la clase obrera. Porque lo de Podemos, camaradas, sale expresamente para parar el avance del Partido Comunista. Así de sencillo. Aún llamándose comunista, pero bueno, yo soy comunista, a mí me insultan y yo me rebelo. Pero yo recuerdo cuando a toda esta gente les decían comunistas, y los comunistas con desprestigio, y ni siquiera se defendían.
Ya. Porque ellos sabían el papel que estaban jugando. Le daba igual que lo ofendieran. Yo termino, camarada, y más adelante ya veremos si en el propio debate si se puede entrar dentro de... Todos podemos intervenir. Lo que pasa es que yo querría terminar el hilo conductor, que estábamos empezando la realidad mundial, la realidad europea, el capitalismo, el papel. Habíamos llegado a Cataluña, de los sindicatos habíamos hablado algo, pero tú ya has situado bien una parte del tema. Pero lo fundamental es que si hemos entendido este hilo conductor y terminamos, como que yo decía, del 1% de la riqueza en manos del 99% de las personas, y al revés, el 99% de la riqueza en manos del 1% de las personas, esa distribución de la riqueza muestra que esta sociedad no es ni equitativa, ni democrática, ni honesta, ni nada. Entonces, ¿cómo se cambia esto? ¿Desde una asociación de vecinos? Bueno, la asociación de vecinos hará lo que pueda para que haya la luz en el barrio, para que estén las calles limpias, para los problemas de aquel barrio. Pero la asociación de vecinos no va a designar el jefe de gobierno del Estado español. Bueno, el sindicato va a luchar para que haya el mejor convenio si es un sindicato de clase y no se deja corromper. Y aquí después podemos hacer una parcela aparte para explicar cómo se está rehaciendo el sindicalismo de clase, incluso en Cataluña. El compañero y yo tuvimos el día 26 de enero la oportunidad de estar en la primera reunión del Sindicato Alternativa Sindical de Clase, que es el verdadero sindicato clasista que hoy hay en el Estado español. Pero ahora no quería entretenerme en ello, sino decir, bueno, el sindicato cumple su papel, pero cada ciudadano ha de saber que el día que va a depositar un voto, pero no solo este día, entre el día este y el año 4 siguiente, hay una actividad política en la que él tiene que ver con claridad en qué bando está. Y como decía muy bien Luis hace un momento, ha de estar en el bando de apoyo a los trabajadores. Es que por ahí empieza el primer problema. La gente, cuando va a votar, delega en un representante el que ese señor haga con su voto lo que le dé la gana. Y la gente no se preocupa de luego qué se está haciendo realmente. Simplemente deposita el voto y confía en que ese representante va a defender sus intereses. Y no es el caso. No, pero además resulta que este representante es tan poco democrático el sistema que no pasa lo que sucede en Cuba, donde si el representante elegido no cumple con lo que prometió en el barrio donde vive, lo destituyen y lo cambian, porque eso ha sucedido muchas veces en Cuba, bueno, muchas, bastantes, cuando ha hecho falta la revocación que no está en las constituciones de países capitalistas y sí está en las constituciones de países socialistas que el capitalismo denuncia como no democrático. Como dictadores. Porque en realidad los dictadores son los dictadores del capital. Entonces, en este sentido, yo creo que hemos de tener claro que la actividad política es el eje central. La otra cosa es que antes de intervenir políticamente, a veces yo empecé, pues hace, bueno, tenía 18 años, voy a hacer 78, pues está claro, 60 años. ¿No? Pero empecé por problemas de los estudiantes. Eran injusticias que yo veía que pasaban en la escuela de ingenieros. Y me peleé con el facha del director y organizamos un sindicato democrático no solo en ingenieros, sino en toda la universidad. Pero es a partir de problemas concretos que a veces tomamos conciencia del problema más general. Pero que nadie olvide que desde el semáforo que no funciona hasta el precio de la cesta de la compra son problemas políticos. Y por tanto, si no cambiamos el esquema político, y este es el elemento que hemos de ayudar a entender a la gente, que no lo cambien con el voto una vez cada 4 años, sino deberían estar resiguiendo lo que hacen, como decía el compañero, pero es más, deberían estar organizándose para que no solo puedan presentarse como candidatos los que reciben el dinero del capitalismo, sino porque Podemos, ¿cómo hizo su campaña electoral? Con el dinero de los bancos, no haya dudas, igual que lo hacía Izquierda Unida antes. Entonces, ¿quién tiene que devolver dinero a los bancos? Que como después no lo podrá devolver Izquierda Unida, es el ejemplo de organización política más endeudada y que más beneficio ha tenido de los bancos, porque los bancos le han pagado el servicio que ha hecho de engañar a los trabajadores. Este es el tema, y le ha salido barato a la banca, porque
Izquierda Unida, que había empezado con dos lemas centrales fundamentales en el programa, que era cuando el PCPE, nuestro partido, Partido Comunista de los Pueblos de España, formábamos parte de Izquierda Unida, había dos elementos que inmediatamente que nos expulsaron de Izquierda Unida los cambiaron, que eran reforma agraria, es decir, ni un latifundio en Andalucía, en Extremadura, etcétera, la tierra para quien la trabaja, y dos, nacionalización de la banca. Es decir, la banca no debería ser banca pública. Y eso aún en el capitalismo es posible. Pero eso que estaba en el programa de Izquierda Unida, cuando en enero del 89 nos expulsan de la plataforma Izquierda Unida al Partido Comunista de los Pueblos de España, el mes de febrero del 89 cambiaron el programa. Entonces, en este sentido, volviendo aquí, ¿qué hemos de hacer? Evidentemente, cuando sea posible habrá que organizar células, etc. Pero primero hemos de crear conciencia de que hay que estar organizados, de que no basta en de vez en cuando hacer una asamblea en una plaza, etc. Que está muy bien y que hay que hacerlas, y ojalá hiciéramos más. No basta en ganar un convenio y tener el 3%, el 8%, lo que sea, que por cierto, fijaros, o fíjense los que nos oigan, que este año los pensionistas, que no podemos hacer huelga, hemos tenido más del doble de aumento, con el 8,5%, que el aumento medio de los convenios donde comisiones y UGT se han vendido y han aceptado un promedio de 3,5%, cuando antes reclamamos el IPC más 3 puntos. ¿Os acordáis seguramente? Pero vamos a hablar claro, todo eso es una mentira, porque nosotros sabemos que los pensionistas en un 90% aproximadamente de su renta lo dedican a la alimentación, y la alimentación ha subido un 25%. Exacto. O más. Con lo cual, ese 8% que a vosotros os han dado, en realidad es una mentira, es un engaño. Pero además es un engaño que os enfrentan al resto de la sociedad, porque los sinvergüenzas que os han subido un 8,5% están haciendo campañas para decir, ojo que a los pensionistas le estamos dando un 8%. ¿Sabes para qué, no? Para que el resto de la sociedad os vea... Divide y vencerá. Exacto. Y llevamos en esa guerra desde hace muchísimo tiempo. Y todo esto de organización política, el problema que yo veo más grave es que la sociedad se ha instalado en el punto en el cual esto es lo que hay. Que es lo que decimos nosotros siempre, la gente está en ese punto, esto es lo que hay. Pues Otro tema importante, aparte de que está en esto es lo que hay, la gente le han ya no es el problema solamente de Europa, es el problema mundial. Le han enseñado a que ser feliz es tener cosas. Y eso la gente lo ha interiorizado. Y otro tema muy importante, la gente está por el bien individual, no está por el bien común. Y no entiende que el bien común redunda en el bien individual de todos. Y ese 1% que tanta riqueza tiene, la tiene porque no creen en un bien común. Creen solamente en tener más y más y más. Y eso solo se hace de una manera: expropiando. Y haciendo la revolución, si quieres que yo termine la palabra tuya. Pero para hacer la revolución hay que organizarla, y Lenin pudo hacerla porque tenía un partido bolchevique detrás y él era el dirigente. Y en eso Luis tenía razón cuando decía, hemos de organizar a la gente que quiere acabar con el capitalismo. Pero lo primero que hemos de hacer es que la gente tenga claro que el capitalismo es el principal enemigo de todo ciudadano. Igual que bajo el franquismo, acordaron los más veteranos, cuando un semáforo no funcionaba, la asociación de vecinos reclamaba, pero decía, Franco es un responsable. Y entonces Franco no iba a tocar nada del semáforo. Pero ahora, cuando un semáforo no va, hemos de decir, el capitalismo es el responsable. Porque no hay dinero para semáforos y sí para guerras. Cuando se muere mi cuñado, yo en el entierro dije, el capitalismo es el responsable. Por si hubiera habido dinero para sanidad, ni él ni otros habrían muerto. En vez de que para la guerra, hemos subido al 2%. Pero eso lo hemos de decir en cada caso y crear conciencia. Es decir, yo empecé por problemas de sindicato estudiante y tomé conciencia de que sin derribar el franquismo y sin llegar al comunismo, los problemas no se resolvían. Por tanto, es a partir de aquí que yo llegué a la concepción de que debía organizarme. Y ahora le pido a Paco que nos explique cómo llegó él a la concepción de organizarse como comunista. Bueno, hombre, yo después desde los 8 años que empecé a trabajar en el campo, en los cortijos aquellos, que tengo ahí una lista de un montón de cortijos que estuve en unos 2 meses, en otros 3 semanas, en otros 6 meses y tal. Pues bueno, aquello era una explotación enorme, ¿no? Entonces yo cuando en el 63
que estaba en un cortijo que se llama el Coscojar, cerca de, bueno, al principio cerca de Écija, pasado de Écija, allí está la finca del Coscojar. Y entonces yo estaba allí trabajando en el campo y había un señor que en estos momentos ya no sé, porque el hombre al que estuvo allí yo lo conocí solo 3 semanas. Pues bueno, nada más que llegar allí, a los 2 días o por ahí, pues el hombre hizo una asamblea de los 10 o 12 trabajadores que estábamos allí en el cortijo y nos pidió que firmáramos una carta a Franco pidiéndole que no fusilaran a Julián Grimao. Entonces, bueno, la gente tenía mucho miedo. Yo era un chiquillo, tenía 15 años, pero yo las palabras que leyó la carta, a mí aquello me llegaron alarmas, ¿me entiendes? Entonces yo firmé con mi puño y letra, que ya tú podían haber venido a por nosotros perfectamente. No sé si es que no la recibieron o lo que sea. Bueno, pues 2 semanas más tarde lo fusilaron. Entonces el hombre vino llorando y nos hizo otra reunión y se cogió, se marchó. Era de un pueblo de Córdoba, de Montilla o de Montilla. ¿Y eres el que te convenció de ser comunista? Sí, bueno, prácticamente, yo no hablé prácticamente, solo yo, aquello me quedó en la charla que nos dio, primero con la carta y después la charla diciéndole Franco asesino y tal y cual, que yo solo, me fui formando, me fui madurando y pensando que aquello había sido una injusticia. Y entonces, pues bueno, pues cuando yo ya hacía huelga allí, pero no es que la hiciera yo, hacíamos huelga porque queríamos que nos pagaran, por ejemplo, cogiendo el oro más caro, ¿no? Entonces, claro, cuando no lo pagaba, hacían huelga y yo, que era un chiquillo, con 8, 10, 12, yo me acuerdo que yo pues hacía la huelga. Pero yo no tenía mucha conciencia porque era un chiquillo, pero bueno, ya con 17 años me vine aquí a Barcelona, estuve 2 meses aquí en Barcelona, que por cierto no me aseguraron, estaba trabajando y no me aseguraron. Y además, después más tarde me enteré que en la misma obra que yo estaba, uno de mi pueblo le había caído la grúa y lo había matado. Y encima entro yo y no me aseguran. Bueno, pues cuando me fui a Francia, rápido, allí encontré el Partido Comunista, yo fui de seguida y cuando empezaron a explicar y yo empecé a leer la prensa, el Mundo Obrero y eso, que era el que corría por allí, pues yo me afilié al Partido Comunista rápidamente. Pues, yo no voy a decir que hace falta que todo el mundo se afilie al Partido Comunista hoy, que sería una posibilidad, sino lo que hace falta es que todo el mundo sepa cuál es la causa de sus males. Y si es el capitalismo, que todo el mundo sepa que cuando va a votar, sea Podemos, sea el PSOE, ya no digo los partidos más a la derecha, está votando por una opción capitalista. Por tanto, que no va a votar a favor suyo, que está votando en contra suyo en el momento de depositar este voto. Y evidentemente, eso no lo entenderá la gente si no hay un trabajo amplio, como el que hacíamos en la clandestinidad, como el que Paco explicaba, simplemente recogiendo firmas a veces se hacía un gran trabajo político porque permitía hacer una asamblea y explicar cuál era la causa. Y la causa de que mataran a Julián Grimao era el fascismo, el capitalismo, Franco, etc. Entonces, ahora que haya los problemas que hay en la sanidad, o que haya los problemas que hay en la enseñanza, donde los trabajadores de enseñanza no tienen contratos, el que los jóvenes, el otro día en la reunión sindical, había un joven que en un año había tenido 150 contratos, en un año, porque hacían contratos de 2 horas, si hacía falta. Entonces, y todo eso hay que saber cuál es el causante y quién saca beneficios de eso. Porque ahora con la pandemia y después con la guerra de Ucrania, los grandes ricos se han hecho aún mucho más ricos. Es decir, que la gente está sufriendo la miseria o las dificultades económicas, mientras los que dominan los hilos se han multiplicado sus beneficios por mucho. Entonces, veamos a ver cómo hacemos lo que hacíamos en la clandestinidad, pero con la ventaja de hacerlo legalmente. Ahora eso el vídeo lo podrá ver quien quiera. ¿Bueno? ¿Qué le vamos a decir a esa persona? Le vamos a decir simplemente
piensa en tus problemas, piensa en los problemas de tu entorno, piensa en la causa de estos problemas y piensa que no habrá solución a estos problemas hasta que no destruyamos el que lo causa. Porque si no atacamos la causa, el problema seguirá. Y la causa es el capitalismo, y si tú sigues votando opciones procapitalistas, algunas disfrazadas, pero procapitalistas, tú te estás votando en contra. O sea, que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que decís, pero yo digo una cosa, y me voy al plano personal. Yo no soy sospechoso de no ir todo el día difundiendo el estar en contra del neoliberalismo salvaje y el capitalismo. Estoy todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Porque allá donde voy no me callo. Eso es verdad. No me callo. Si no adoctrino ni en mi casa. Si es que mi hijo pasa de todo. Tiene 18 y 19 años, va a tener que votar las próximas elecciones y me dice que no va a ir a votar porque no sabe qué votar. Digo, chico, pero tendrás que informarte de lo que hay. Mira qué es lo que es mejor para ti. Mira las opciones que hay, si defienden tus intereses o no los defienden. Pero aquí vamos a lo O que sea, antes... y espérate, y aún voy más lejos. Pero es que no es solo mi hijo. A mi hijo el sistema lo está convirtiendo en una persona que el día de mañana será productiva para el sistema. Pero, sentido crítico, cero. Cero, pero cero de cero, ¿eh? Y te digo más, eso es mío que aún se va a formar y va a servir al sistema para que siga engordándose. Pero es que la gran mayoría de la gente, de los chavalicos ahora que van ahora para arriba, el ir a estudiar lo ven como un castigo. Tú imagínate que nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar y para nosotros fue una bendición. Mi hijo lo ve como un castigo. ¿Qué habrán hecho? ¿Qué habrá hecho este sistema o la sociedad en la que vivimos para que la gente joven ya no quiera ni siquiera formarse? Quieren ser tontos. No quieren ser tontos, quieren solo disfrutar, entre comillas, en el disfrute que les han explicado que es el mejor del mundo, que es escuchar determinada música, a vivir sin trabajar, de alguna manera no hacer esfuerzos, porque el compañero Paco nos hablaba de la edad en que empezó a trabajar, que no es la que han empezado a trabajar tu hijo, para entendernos. Pero yo tengo también sobrinos de esta edad, o de 20 y tantos años, aquí en España, y los tengo en Francia. Y el problema es exactamente el mismo. Lo que antes decías, y ahora de la palabra Luis, la educación insolidaria. Yo primero, los demás me da igual. Y si yo puedo dar un codazo al otro, para estar yo más para arriba. Nos enseñan a competir. Es la competitividad que el capitalismo potencia. Antes, los estudiantes nos pasábamos la chuleta para que el otro tuviera también el aprobado. Ahora no, si el otro suspende mejor, porque yo tendré mejor puesto en el escalafón. La insolidaridad, el egoísmo, el consumismo, que antes ha salido el tema. Bueno, parece que si no tenemos todos, no un bolígrafo normal, sino el mejor teléfono del mundo, no sé qué, que después no se sabe usar, no se aprovecha, no hace falta tener aquel último modelo. Si no cambiamos de ropa cada año o cada 3 años, que después se tira la ropa. Todo eso es riqueza que se malgasta, pero ¿a quién beneficia eso? Al industrial que produce la ropa, pero no beneficia al que lleva la ropa. Esto a mí me lo regalaron, tengo aquí el símbolo de los comunistas de Sudáfrica, pero al menos hace 20 años que me regalaron esto. Y evidentemente lo he lavado más de una vez, lógicamente, pero eso no quita que pueda seguir funcionando. Mira, hablemos claro. Está demostrado científicamente que una persona con 40 a 45 piezas de ropa tiene suficiente para poder vivir. Y está demostrado que en nuestras casas un 60 o un 70% de las cosas que compramos no las usamos jamás. O sea, estamos en una sociedad en la cual se consume por defecto, se depreda por defecto, y lo único que estamos haciendo es cargarnos todo el entorno, porque alguien tendrá que decirlo. El planeta no es infinito. Y como no es infinito, no se puede crecer de manera infinita, como estamos intentando hacer, porque todo el mundo nos dice que hay que crecer para crear empleo, que hay que crecer para crear riqueza, que hay que crecer. No, señor, no se puede crecer. No se puede hacer de algo finito algo infinito. Y eso es una cosa que le tendrían que explicar a la sociedad, pero es que nadie se lo explica. A ver, el capitalismo no le interesa. No, para nada. Luis, ¿querías intervenir? Sí, yo en principio decir que esto es un engranaje fomentado por el propio sistema capitalismo en una fase imperialista. Hemos entrado en un proceso de consumismo feroz, donde lo tienen tan bien estructurado que no hay salida. La única salida es hacer un proceso revolucionario de igualización de masas, como anteriormente lo he dicho. Así de sencillo.
tenemos el problema de la vivienda. ¿Cómo puede ser que las grandes campañas que hacen de vivienda, los ayuntamientos van a hacer tanta vivienda de protección social? Es mentira. Es mentira. Los ayuntamientos hacen vivienda de protección social, pero luego cuando van a comprar el piso se lo adjudican a quien más o menos ellos creen conveniente, pero pagando el mismo precio que la vivienda pública. Efectivamente. Es lo mismo. Y cuando ponen un alquiler social del ayuntamiento por vivienda social, son 800 o 900 euros lo que pagan. Pero claro, como el particular está pagando 1.300, ya paga un poco Y menos. no todos los ayuntamientos. No, me refiero que el propio sistema capitalista en fase superior de imperialismo no hace nada más que avasallar todo lo que pilla. ¿Por qué los ayuntamientos no hacen una propuesta de vivienda pública subvencionada con presupuesto a través del ayuntamiento? Entre otras cosas... Pero ¿qué pasa con esto? Que eso a ellos no les interesa. Entramos en un debate tan complejo como que los compañeros decían anteriormente. La juventud no quiere saber nada, la juventud sí quiere saber algo. Lo que pasa es que la juventud ha sido engañada, traicionada y maltratada durante muchísimo tiempo, desde los gobiernos de Felipe González, del otro, todo. Ese es el problema, que a la juventud, el propio sistema capitalista, no se ha preocupado, no le ha interesado. A los partidos del sistema, incluso mencionando al PCE, no le ha importado preparar a la juventud. Nuestro partido no le importaba un pleno a la juventud, no los preparaba. ¿Por qué? Porque si los preparo me quitan el puesto a mí. Eso ocurrió en el Partido Comunista. En el eurocomunismo. En el eurocomunismo. A la juventud no se les preparó. Se les preparó dentro de la maquinaria que ellos querían. Y aquí tenemos el resultado. Bueno, pero al menos si vamos analizando estos datos, llegaremos a la conclusión no solo de lo que yo decía antes, de que hay que educar para saber cuál es el enemigo principal, y para mí eso es el fundamental. Claro. Es decir, ya lo decía no solo Lenin, lo decía Marx antes que Lenin, y lo han dicho todos los revolucionarios: si no tenemos capacidad de reflexión y de análisis de lo que está pasando en nuestro entorno, no podremos atacar las causas del mal que recibimos. Entonces, bueno, los que estamos aquí hoy parece que hay un cierto consenso en cuál es el problema principal, cuál es incluso los ejemplos que habéis dado de un hijo, de las viviendas que deberían ser de protección oficial o para la gente que las necesita y que pasan a ser especulación, porque detrás hay los empresarios de la construcción interesados en el tema. Bueno, pero es que todo esto va a llegar a la gente a través de los medios de comunicación que se llaman de masas, que son la televisión, las radios oficiales, etcétera, o los periódicos. No, porque todos estos medios los controla y los dirige el capital. Y si alguien de los que nos está viendo o oyendo tiene alguna duda, voy a dar un ejemplo: La Vanguardia. Y hablo ya no de ahora, hace pocos días, cuando había la peseta, por tanto hace bastantes años. Los trabajadores de Telefónica llevan 1 millón de pesetas a la ventanilla de La Vanguardia en billetes y dicen: ¿cuánto vale el anuncio de página entera? 1 millón, pero aquí lo tienen. Ah, vale, les dan el recibo. ¿Y ahora qué quieren poner ustedes en el anuncio? Que estamos en huelga en Telefónica y que vamos a seguir la huelga. Ah, aquí tienen el 1 millón de pesetas porque el anuncio no se lo ponemos. Incluso con el argumento de que es que si les ponemos este anuncio perdemos todos los anuncios de la Telefónica y nosotros perdemos dinero. Ustedes tienen derecho, pero aquí quien manda es el jefe de la empresa que quiere ganar dinero. ¿Vale? Ese esquema, que es muy claro, se repite una y mil veces. Entonces, ¿cuál es el recurso que tenemos los trabajadores, la clase obrera, el pueblo, los ciudadanos? Pues organizarnos para hacer frente a eso. Y aquí ustedes o vosotros estáis organizados en la asociación de vecinos, otros en las empresas organizados en el sindicato, y yo, como decía antes, después hablaré un poco específicamente de la parte sindical. Pero hay también que organizar la lucha política, porque la lucha política no se hace desorganizadamente. Lenin no ganó la revolución en octubre porque pasó por la calle aquel día, no, porque había los bolcheviques organizados, porque había los soviets, porque había un entramado social y porque la gente entendía cuál era su enemigo. En aquel momento los zares, como en Cuba, Batista era el principal enemigo. Pero después, pues se discutió colectivamente y en Cuba llegaron a la conclusión que había que construir el socialismo.
Y Lenin impulsó la sociedad soviética socialista y comunista. Bueno, nosotros aquí, en el Bajo Llobregat, para no citar ningún pueblo, pues es evidente que tenemos pasos posibles a dar. Y pasos posibles buscando qué temas se pueden difundir. Y ahora entro en el sindicalismo hablando de un tema importante. Y es, a partir del dato indiscutible de que los sindicatos del sistema, porque desgraciadamente hoy Comisiones Obreras y UGT son sindicatos del sistema, estos sindicatos han hecho posible, por primera vez en la historia de España, que los pensionistas tengamos un aumento mayor que el de la clase obrera. Trabajadora, activa, la clase obrera que puede hacer huelga ha conseguido menos que los pensionistas que no podemos hacer huelga, porque ya no podemos hacerla. Pero hemos estado en la calle, seguimos estando en la calle, desde hace 5 años en Euskadi. Y nos temen. Bueno, pero en todo caso... Porque tenemos el voto y les temen. Sí, pero todo esto, cuidado, hoy no es imposible, todo lo contrario, explicar a la gente que se está equivocando, antes lo hemos dicho, votando a partidos procapitalistas, sea el PSOE, sea Podemos, sea el que sea. Pues hay que explicar también que se están equivocando afiliándose a sindicatos procapitalistas Que sí. como Comisiones Obreras y UGT. Sí. Yo les invito a que organicen un acto, sea aquí en San Joan d'Espí, sea en Castelldefels, sea en el lugar que sea del Bajo Llobregat, que lo anunciemos con el esfuerzo de todos y hagamos una información de cómo hoy es posible un sindicalismo de clase que permita que los convenios tengan como mínimo igual al IPC. Ya no digo el IPC más 3 puntos que pedíamos antes, digo simplemente que no se pierda poder, que normalmente hay que ganarlo porque el empresario gana más. Incluso cuando yo negociaba convenio, lo primero que decía al empresario: mire, usted tiene todos nuestros datos, por favor, denos los datos de la empresa y así sabremos si usted gana dinero o no y podremos reivindicar. Se ponían asustados. Pero eso es legal, o sea, es que eso se puede reclamar. ¿Por qué no se da? Porque el sindicalismo no es de clase, No. porque el sindicalismo de comisiones Y porque las leyes se es hacen para vendido. incumplirse, en el 95% de los casos. ¿Ah? Esa es la sociedad en la que estamos. En todo caso, yo voy ahora a explicar eso, es decir, el sindicalismo de clase, renacerlo en el Estado español no será fácil. Los que estamos aquí y los más veteranos sabemos que para defender Comisiones Obreras, que primero fue ilegal, hubo manifestaciones, detenciones, etc. Yo mismo fui despedido 8 veces por ser ingeniero de comisión, y trabajando en empresas distintas, pero afiliado a Comisiones Obreras. Eso era incompatible en la mentalidad de los empresarios. Cuando lo descubrían, o yo tenía que intervenir para defender una lucha, bueno, pero por suerte no he pasado hambre, la hambre la pasé en la cárcel y en el ejército cuando me mandaron al Sahara. Pero después siempre he buscado cómo ganarme lo suficiente para comer lo mínimo. No me he hecho rico, pero ni necesito hacerlo. He vivido contento de hacer lo que me parecía correcto. Pero hoy es posible explicar que Comisiones Obreras y UGT o el sindicalismo del sistema es un sindicalismo traidor a la clase obrera. Sí, señor. Y hay que decirlo así, con todas las palabras, en un acto público, con megafonía y sin miedo. Porque hay algún trabajador aún que, pero cuidado, es que en mi empresa lo que hay de comisiones es más bien honrado y tal, y no tengo otro que me defienda. No tengo otro que me defienda porque no te presentas tú por una lista distinta. Porque hoy día tú puedes encabezar una lista distinta en tu empresa. Y eso es lo que estamos haciendo con el Sindicato Alternativa Sindical de Clase, al que aprovecho a todos los oyentes, no solo los presentes, para invitar. Y os vamos a facilitar información de este sindicato, sus estatutos, la tarjeta para inscribirse, que además como sindicato quiere tener el máximo de afiliados, pues la afiliación me parece que cuesta 6 euros al mes, que no es mucho, aunque para alguien puede ser una dificultad. Parece que el compañero trae algún papel al respecto. Bien, en todo caso, la única diferencia es que las siglas que aparecen aquí es AST
que es el sindicato que después, uniéndose a 3 sindicatos más, ha hecho ASC. Pero la ficha sirve igual y ya os mandaremos la ficha definitiva. Pero termino como quería. Creo que charlas como esta han de servir, primero, para tener claro cuál es el enemigo principal. Segundo, para tener claro que este enemigo lo podemos combatir en 3 niveles. El de una asociación de vecinos para causas justas y que puede participar todo el mundo sin conciencia de clase, porque lo único que buscan es mejorar su entorno. Otro nivel, con conciencia de clase, la lucha sindical, la lucha contra los que se aprovechan del sistema, contra los capitalistas. Y el tercer nivel, la lucha política, para cambiar quién dirige la sociedad. En cada nivel se trabaja, lógicamente, de forma distinta, pero en el Bajo Llobregat es posible, las asociaciones ya las hay, quizás no suficientes, pues vamos a trabajar para que haya un paso adelante en el sindicalismo de clase, igual que cuando queráis volvemos a discutir para dar paso adelante en la organización política. Y aquí el compañero quería decir. Sí, no, a ver, es que el problema es mucho más grave que el crear sindicatos y todo esto. El problema es tan grave como que hay que decirle a la gente que si quiere ser libre no se puede endeudar. Eso es lo primero que habría que explicarle a la gente. Y ya sé que mucha gente tiene que endeudar porque tiene que acceder a cosas básicas, por ejemplo, como pueda ser la vivienda. Y se tiene que endeudar porque si no, no tendría un techo. ¿Vale? Pero lo que no puede ser, y yo te lo digo en primera persona, porque a veces el mejor ejemplo lo tienes en tu propia casa. Yo me voy a, por ejemplo, a comprar un vehículo. Y yo, evidentemente, miro qué necesito y qué estoy dispuesto a gastarme. Cuando te pones a hablar con según quién, fuese mi hijo, ya te das cuenta que ellos van y viven en otros parámetros. ¿Y por qué no, si puedes, no te compras este? ¿Y por qué no te compras este mejor que tiene más esto? ¿Y por qué? No, es que a ver, es que no lo necesito. Es que no lo necesito. O sea, yo no voy a comprarme una cosa que no necesito. Ni voy a pagar un precio por una cosa que no lo vale. Y es que ese es el problema que tiene una sociedad actual. Usted cuando va, o cualquiera, va a un mercado y le ponen un precio que no es un precio lógico, no se compra, que se les pudra. Pero eso es una cuestión de que tiene que calar en la sociedad. Tiene que calar. La gente no se puede comer. O sea, yo estoy en una empresa y no puede ser que el día 25 de cada mes la gente me esté todo el mundo avasallando diciendo, porque yo soy el contable. Contable porque reflejo una realidad económica en números, no porque crea el sistema. No puede ser que la gente el día 25 de mes diga, ¿cuándo vamos a cobrar? ¿Cuándo vamos a cobrar? ¿Qué pasa? Que no llega. O sea, tú no te has planteado que a lo mejor tendrías que cambiar algo en tu vida. Y cuando yo les digo eso, la gente parece que me estoy hablando en chino. El problema es mucho más grave. Es que nos han metido en una vorágine consumista, individualista, y que solamente se valora el... Bueno, hay que verlo. Nosotros podemos tener muchas ideas y todo lo que tú quieras. A la gente se le valora por lo que tiene físicamente, jamás por sus conocimientos, jamás por su capacidad. Así nos va. Así nos va. Pues, ¿cómo revertir la cosa? Pues habría que intentar organizarnos para revertirla. Creo que nosotros estamos haciendo, hombre, a nivel de, no de la asociación de vecinos, que es cuatro reivindicaciones tontas, porque ya prácticamente lo más importante se consiguió, ¿no? Que fueron los institutos, los colegios, el arreglo de las calles, semáforos, etcétera, etcétera. El tapar el canal que estaba descubierto, todo eso. Y que la gente participaba. Hoy día, pues no, prácticamente no. No sé cómo hacerlo para que participe. Pero... Con la asociación de vecinos tampoco nos engañemos. En la nuestra, que es la más reivindicativa que hay en 2 años de PIB, si se ponen tontos y empiezan a reivindicar más de la cuenta, les quitan el local. Y eso es así. Sí, sí. Eso es así. Por lo tanto, pueden reivindicar, pero hasta un punto. Y si vas allí con según qué cositas, igual te dicen, no, es que esto no toca, porque claro, es que vamos a hacer esto, lo otro. No, pero esto toca. Sí, pero claro, pero es que entiende, porque claro, no pero, se van a poner contra el poder establecido porque les cortan las alas. Bueno, pero de todas formas, cuidado, porque quien tiene mucha fuerza, como por ejemplo Macron en Francia, que ha presumido de que no cambiará la ley de pensiones, se está encontrando una respuesta importante. La sociedad francesa no es la de aquí, ¿eh? Cuidado, pero es una sociedad que también hay división de opiniones, que también hay partidos que dicen una cosa y hacen otra, etcétera, pero donde la lucha sindical tiene una experiencia distinta, donde la Federación Sindical Mundial
sigue presente a un 62 nivel... años, 67. No hace falta decir nada más. Bueno, pero sí que hay que decir que evidentemente hay una historia de organización. Bueno, no por casualidad Paco, el primer afiliación comunista no fue en España. Bueno, porque trabajaba en Francia, pero es porque además ahí en Francia había una organización comunista fuerte que fue capaz de dar pasos importantes y de conseguir un sindicalismo de clase importante. Porque los sindicatos evidentemente también reflejan el nivel de organización política de la gente. Y que por eso decía yo antes, Comisiones Obreras, cuando hizo la bajada, cuando empezó a calar el eurocomunismo, cuando Marcelino Camacho aceptó lo que le ordenó Santiago Carrillo, por eso soy testigo, yo estaba en la dirección de Comisiones Obreras, cuando Marcelino Camacho nos propuso a Antonio Gutiérrez y después Fidalgo, porque ya lo dejó atado así. Y yo le decía, pero Camacho, que eso va a llevar a Comisiones a dejar de ser un sindicato de clase. No, que me ha dicho Carrillo que estos chicos son jóvenes y van a aprender, que ahora no saben, pero ya verás tú y tal. 10 años después, aún estaba vivo Camacho, cuando ya habían pasado 10 años sin ser secretario general, dijo, Kim, tenías toda la razón. Y sí, pero ahora de que coño me sirve, en el sentido de que Comisiones Obreras la destrozaste tú obedeciendo a Santiago Carrillo. Sí, lo dije así, claro, lo dije así. Pero, en todo caso, hemos de aprender de estas realidades. Y es evidente que la historia tiene flujos. Y los que estamos aquí dentro de 100 años, por decir una cifra, seguramente no habrá ninguno de vivo, pero habrá otra gente. Y esta otra gente estará luchando si ayudamos a que entiendan que solo con la lucha se consiguen las cosas, que es otro de los mensajes que yo querría dejar muy claro. Ninguna de las conquistas que hoy parecen normales, tener una pensión, tener derecho a la seguridad social, tener sanidad pública, aunque no cumpla las condiciones que había, pero es que antes la sanidad en España era como en Estados Unidos. Hoy, el que paga tiene sanidad y el que no, no tiene. Bueno, hoy te habrá listas de espera, etcétera, y va a peor en vez de a mejor. Pero va a peor porque no hay los sindicatos que luchen como luchábamos antes. Es decir, acordaros, y si no estabais vivos en el año 85 o no luchabais como ahora el que nos escuche, que recuerde que el año 85 con Camacho hicimos una huelga general para que no se pasara de 2 años para calcular la pensión a 10 años como se pasó después, que no se retrasara la edad de jubilación. Toda una serie de conceptos que ya quería poner Felipe González y que tuvo que parar. Como yo espero que pare Macron, porque no tendrá más remedio si sigue el día 7, dentro de 3 días, otra huelga, el día 11 ya está anunciada la siguiente. Bueno, pues eso hay que hacerlo entender a la gente, que perder un día de trabajo y hacer huelga es ganar, y que solo luchando se gana. Pero eso, para hacer eso, no puede ser que una persona el día 25 de cada mes te esté diciendo cuándo va a cobrar porque le comen las deudas. Ese es el problema. Ese es el problema. La gente tiene cosas que, ya digo que cosas que pueden ser básicas, como por ejemplo tener una vivienda, pero tiene muchas otras cosas que no les hacen falta. Y las tienen a cambio de ¿qué? A cambio de su libertad. Y son esclavos. Y así nos va. Así nos va. A ver, Luis. Bueno, yo parto de la base de que eso no lo vamos a encontrar, eso es el propio sistema que han creado. Han creado un sistema de consumismo feroz, donde la clase obrera está casi obligada, su mentalidad ha cambiado, y que su mentalidad para vivir mejor cree que se basa en tener de todo, en tener 2 coches. Y eso es lo que lo está llevando a la derrota. Comisión Obrera y UGT, hablando sobre el tema sobre el movimiento obrero, ya cuando los pactos de la Moncloa, ahí empieza todo un proceso que nos llevaron a Huerto. Yo recuerdo cuando se hizo la gran concentración en la Casa de Campo, que salió un autobús en toda España, eso fue más o menos en 1980, y nosotros creíamos que íbamos allí a Madrid, a tomar Madrid, a conseguir algo, a revertir los acuerdos que ya estaban haciendo por debajo manga. Pero no, nos metieron en la Casa de Campo, lloviendo incluso con un frío que hacía, y cuando sale Marcelino Camacho, me recuerdo que Justiniano Martínez también intervino, y salen y dicen, bueno, ya os podéis ir, y nos cogieron
y nos metieron otra vez en el autobús pasando de Madrid para Barcelona, cuando antes no había autovía por Calatayud, que no sé cómo nos estrellamos por allí con autobuses malos, y nos mandaron para acá. Todo eso, esos son los responsables de que hoy la juventud, como el compañero decía anteriormente, piensen de esa manera, porque se las ha desvirtuado, no se les ha preparado desde una conciencia de clase combativa contra su enemigo de clase, no se la ha preparado. Incluso yo diría que no se la ha preparado ni en las universidades, había cuatro profesores que no le han explicado nada. Y ese es el problema, pero eso no quiere decir que aquellos que aún mantenemos la conciencia de clase nos demos por derrotados. No, claro. Yo no me voy a dar por derrotado nunca, aunque me quede solo. Pero no te quedarás solo. Porque yo sé cuál es mi objetivo. Eso, y Yo sé porque cuál es mi objetivo. En Castelldefels hay tertulia, hay algunos enfrentamientos. Por aquellos que tengo uno ya no tengo dos. Porque casi me dan de lado, pero me da igual. Ahí está. Ellos saben. En Castelldefels mismo me conocen por comunista, y no hay más. Y estoy más orgulloso de que así sea. Sí, pero no te das cuenta que es peyorativo hoy en día. Han conseguido que el ser comunista sea un término peyorativo. Bueno, pero el ser comunista hoy, actualmente, es el eslabón de conciencia humana más alto que pueda tener el ser humano. Un comunista es la persona más sensible y más allegada a resolver los problemas fundamentales del ser humano. Y la organización comunista es... Ahí es donde yo Y la plantearía, organización. camarada, de que es imprescindible la necesidad de crear una pequeña célula, una pequeña organización allí donde podamos, uno, dos, y eso, y transmitiéndole, como decía el camarada Kimboy, que ha repetido bastantes veces la misma frase, organización de las culturas. Si no hay... Y no caigamos en error. No, es que la juventud no quiere saber nada. Bastante responsable hemos sido parte de los partidos del sistema de que sea así. Sí, no, yo quería decir que la herramienta, para mí, más eficaz para que la clase obrera se emancipe y luche contra el sistema capitalista y la alternativa es el socialismo real, científico, es la organización comunista. Además, Porque no hay otra. Aquí tenemos muchos partidos, y muchas organizaciones, que si los comunes, que si no sé qué, pero todo eso no nos lleva a ningún lado. Sí, que bueno, suben, consiguen alguna ley por lo de los gays, por la libertad de no sé qué, de las mujeres, de esto, de lo otro, pero no nos lleva a la emancipación de la clase trabajadora. No nos lleva. no, y además la verdadera emancipación de la clase trabajadora llegará cuando los que gobiernen no solo se preocupen de unas partes de los problemas, sino del global. Es decir, ¿por qué hoy es tan justa la lucha de las mujeres? Porque hay unas diferencias entre hombre y mujer inaceptables. En el mismo tema de las pensiones hay una brecha de género que le llamamos de hasta el 40%, es decir, que por ser mujer se cobra 40% menos. Yo decía antes, en 1917, es decir, hace más de 100 años, 106 años hará pronto, resulta que mujeres y hombres cobraban la misma pensión ya en un país que no era precisamente muy rico, porque los zares no habían apropiado dinero, pero había muchas dificultades y consiguieron ir superando. Entonces, en estos momentos, yo creo que no hay duda de que la obligación nuestra, primero, es reflexionar sobre la realidad. Segundo, entender cuál es el enemigo principal. Tercero, como decíamos, para combatirlo, no solo combatirlo en la asociación de vecinos y en el sindicato, también políticamente. Y para eso hay que organizarse, no hay ninguna duda. La otra cosa, la organización siempre es algo voluntario y hay que encontrar el mejor momento, cuál es la organización que nos inspira confianza y la organización que mantiene una coherencia entre lo que dice y lo que hace. Porque el problema es este, que hay organizaciones políticas que dicen una cosa y hacen otra. A ver, yo a lo mejor es que estoy en otra base, pero hoy en día, hablar de movimiento obrero y que la gente se sienta obrera, ya partimos de la base de que no es así. La gente no se siente obrera. La gente no entiende que son obreros. Porque hay la palabra obrero como despreciativa. Exactamente. Yo También soy lo ingeniero y me También lo siento de la clase obrera y no me parece mal. Sé que cuando estoy con compañeros que estudiaron conmigo y les digo que yo soy de la clase obrera, aquí
No, no, es que yo soy También lo han conseguido. asalariado y mientras yo sea asalariado, yo voy a ser explotado, incluso más como ingeniero que a lo mejor como peón albañil, para entenderlo. Es que Porque le estoy dando al empresario más de lo que él... Pero ya te das cuenta, ¿no? También ahí ya tienes un problema. ¿Por qué? La gente no tiene conciencia. Pero segundo paso, bueno, perdón, no, solo un comentario. Has comentado antes el tema de la sanidad. La gente hoy en día, ¿qué hace? Tengo un problema con el médico. En vez de ir allí a protestar y decir, oiga, perdone, esto es una vergüenza, esto me tienen que atender, esto... No. Se pone a una mutua. La gente ahora está mutualizada. Pero no te pienses que van a la mutua y el servicio es mejor. El servicio de las mutuas es una porquería. Una porquería. Colas igual, no tiene ningún tipo de maquinaria, no tiene ningún tipo de medio y cuando tiene un problema grave te derivan a la sanidad pública. Pero la gente sigue afiliándose a cosas cuando encima no llegan a final de mes. ¿Qué dices tú? Pero bueno, a ver, exige que estás pagando, que tengas tus derechos y no seas tan idiota. Es que al final yo tengo que reconocerlo. Yo como la sociedad la veo como una sociedad idiota. Manipulable e idiota. Y encima no tiene sentido crítico para darse cuenta de todo lo que le rodea. En todo caso, sí, es que la frase obrera, el propio sistema capitalista se ha encargado de desvirtuarla, como si el obrero no existiera, como si todos tuviéramos la misma clase social, como si todos viviéramos lo mismo. Pero obrero, la clase obrera simplemente es toda aquella que vende su fuerza de trabajo como acumulación al capitalismo. El que es explotado por el capitalista y el que está asalariado, ese es un obrero. Sea ingeniero, sea de donde sea, pero él, al estar asalariado, está siendo explotado por el capitalismo. Por lo tanto, esa es la definición obrera. Por lo tanto, hay muchísimos obreros de internet, de ciencia y la medicina, son obreros. Aunque ellos no se lo Son vean. asalariados y por tanto obreros, Exacto. explotados. Aunque ellos no se lo crean. Le damos la palabra al compañero. Yo, escuchando en esta hora y media larga que llevamos de debate, bueno, me ratifico en lo que defiendo y en lo que lucho, de la posición que estoy como ciudadano. Ciertamente tenemos muchas luchas que orquestar, quien las ha defendido, Luis también, y José Luis ha comentado lo suyo. Pero hay que ir al origen. Yo el origen lo veo en la educación y en la formación. ¿Vale? No podemos iniciar ningún movimiento si no hay nada aquí. Y si no nos correspondemos con este. Yo con este me tengo que reconocer con Kim, con Luis, con José Luis, con Paco. Pero aquí tengo que tener las ideas. Y es en el trabajo que nos toca hacer ahora. Sí que no hay que abandonar las luchas sindicales, la reivindicación política, las luchas de barrio, vecindades. Eso no hay que abandonarlo, porque en el momento que nos abandonemos, dejaremos de estar en movimiento y el sistema ocupará esas plazas que dejamos abandonadas. Pero donde tenemos que poner los esfuerzos es en dar el salto y que no nos roben el mañana. Si nos roba el sistema el mañana, habremos perdido. Porque ahora nos toca resistir y aguantar y mantener la conciencia de clase, la lucha de las empresas, la defensa de lo público. Eso nos toca defenderlo, porque estamos en la posición de reacción, no de proactividad. Pero si dejamos que esa capacidad de renovarse y de regenerar, no de revolución como chispa y movimiento que dura X años, no, la revolución ha de ser constante, porque el sistema contrarrevolucionario actúa constantemente, se reinventa constantemente. Entonces, tenemos que cambiar o interpretar el concepto de revolución como algo constante, verlo como se ve en la naturaleza. La naturaleza evoluciona. La revolución tiene que ser esa evolución y esa adaptación en respuesta a la adaptación que tiene en respuesta al sistema contra nosotros. Y yo creo que es ahí. No, yo quería, ya me veo. Yo quería hablarle a los que no están aquí, a los que nos verán, de que la gente que no tiene conciencia, porque quizá desde nuestras organizaciones comunistas y de sindical han dejado de ser consecuentes con sus ideas y con los principios, pues, y el capitalismo ha aprovechado pues, para que esa gente no tenga conciencia, que es lo que le pasa hoy a la inmensa mayoría de la juventud, que no sabe
nada, porque no nos han enseñado nada y no tenemos capacidad de momento pues para atraerlo. Pero que tenemos una base muy buena porque el sistema capitalista va dejando a la cuneta cada vez a más gente. Somos ya millones de personas que no llegan a fin de mes y que esa gente que no llega a fin de mes no se sacan un seguro, ¿eh? Habrá algunos que sí, y yo ya sé por qué lo digo. Sí. Habrá En mi algunos- propia casa, ojo. Sí, Además de ese ya está. Pero ella no llega, pero ¿por qué tiene otro apoyo? Aquí está. Pero que a esta gente, a estos millones de personas que cada día no pueden, ni tienen trabajo, y si tienen trabajo no llegan a fin de mes, no pueden pagar un alquiler y no pueden menos comprarse un piso. Entonces, ahí tenemos un gran trabajo para hacer. Pero Así que hay que organizarse y transmitir esa Pero idea. tú date cuenta si está la cosa mal, y ojo, no quiero decir con esto que yo sea pesimista, yo soy un optimista informado. Yo si fuera pesimista estaría en mi casa, no haría nada y me quedaría allí viendo cómo se va todo al garete. No, yo soy optimista informado y por eso salgo a la calle y reivindico y digo las cosas que pienso. Fíjate si el tema está mal, esta grabación que estamos haciendo nosotros aquí, en el parámetro de la gente que hoy en día son jóvenes, es imposible que la vean. Porque ellos el mensaje que ven es de 15-20 segundos y como mucho 2 o 3 minutos. No van más allá. Esto no lo va a ver nadie que tenga una edad inferior a 20 años. Jamás. Porque ya el sistema los ha educado ¿a qué? A la inmediatez, el mensaje rápido, la tontería, venga. Al final todo es lo que dicen, yo lo he dicho de otra manera, la imbecilidad social. Y si no somos capaces de tener un mínimo de sentido crítico para ver nuestra realidad, para intentarla cambiar, estamos perdidos. Eso es parte del problema, evidentemente, pero también es parte de nuestra responsabilidad, primero con los jóvenes que tenemos relación, y hay que decir que nosotros como Partido Comunista del Pueblo de Cataluña aquí, o como Partido Comunista de los Pueblos de España, pues tenemos jóvenes organizados, y evidentemente menos de los que querríamos, pero en todo caso hay jóvenes organizados. Pero por otra parte, hay el joven que tropieza con un problema. Hace un momento hablaba de mi cuñado y automáticamente puedo hablar de los hijos suyos que han tropezado con el problema de que están sin padre en un momento crucial de su vida y están empezando a reflexionar cosas que no reflexionaban antes. Y porque han de preocuparse de cómo tienen que comer y han de preocuparse si el padre tenía una escuela de vuelo de parapente y historias de estas. Pero bueno, claro, allí hay muchas piezas de motores, pero el chaval no saben ni para qué sirven. Y al final todo tendrá que ir mucho peor para que la gente al final se empiece a dar cuenta de lo No que está solo pasando. mucho peor, tendrá que haber la intervención de la gente honrada, que así califico no solo los comunistas, sino los luchadores en general, para que ante cada problema digan aquí hay este problema y hay esta solución. Como orientación política. Exacto, es decir, en realidad nuestra tarea fundamental es orientar contrapesando lo que es dominante en la sociedad, que evidentemente a veces la religión también influye en negativo. Hubo una etapa pequeña en que algunos curas progresistas bajo el franquismo ayudaron al proceso revolucionario y hubo ejemplos en el Bajo Llobregat, en otros lugares de Cataluña, pero bueno, pero lo que hemos de basarnos es que ante cada problema hemos de ayudar a ese espíritu crítico que decía el compañero antes, que no existe. Yo, mi mejor experiencia de estudio de bachillerato es que me enseñaron a ser crítico, a no creerme las cosas, a darme el libro para estudiar y después decirme, no, pero ¿por qué dice eso el libro? Pues si tú me repites lo que dice el libro no me sirve. Tú has memorizado el libro, lo que haces es entender si tiene razón en que lo ha escrito o no. Y a veces el profesor, incluso de forma provocativa, defendía lo contrario para obligar, termino, fijaros que quieren anular la asignatura de filosofía, no es casualidad, Historia, no es casualidad. Filosofía e historia son las asignaturas que quieren quitar para que la gente no sepa de dónde venimos y no tenga sentido crítico para poder ver la realidad que vive. Pero quería decir una cosa todavía más fuerte. Para que vean que el sistema es perverso a más no poder. El otro día hicimos una conferencia, El despertar. Estuvimos los tres.
Igual que antes la religión te convencía diciéndote, bueno, tú no te preocupes porque luego, oye, si en la tierra te dan hostias por todos lados, da igual, luego vas a ir al cielo. No te preocupes. No te preocupes que vas al cielo, no hay problema. Pues ahora, como el tema de la El religión... cuñado se ha olvidado de decirme que ha ido al cielo, Bueno. que lo merecía. No, Y lleva más de un mes allí. No, pero escucha, que es mucho más fuerte. Resulta que la religión está en clara decadencia, porque la gente, pues bueno, no se come el discurso este religioso. Pues ahora están saliendo pseudofilosofías raras que incentivan el individuo en sí mismo y que te hablan de que tú tendrás futuras vidas. Y otro día estuvimos en una conferencia y yo eso lo dije al chico, digo, mira, me estás vendiendo lo mismo que me vendía la religión. A mí en esta tierra y en este momento y en esta vida en la que estoy viviendo, que me den por el culo porque luego tendré otra vida mejor. No, pero Ese es el problema. Que pero- ya nos están reconduciendo hacia que te den por saco y que lo aceptes. como está en Estados Unidos, ¿cuántas sectas religiosas hay en Estados Unidos? ¿Sabes? Que se hacen millonarios los jefecillos de las mismas, pero que embrutecen la mente de la gente, Claro. que permite que ganen los mismos procapitalistas, por lo tanto me da el Biden, como el Trump de antes, o como el Obama, que porque tenía la piel un poco más oscura, parecía que iba a hacer no sé qué. Mentira. Y el que intentó hacer algo, que no hizo casi nada, el Kennedy, que tampoco era anticapitalista, pero lo mataron ellos mismos. Ahora ya es público y notorio que fue la CIA y el FBI los que mataron a Kennedy. Bueno, entonces hemos de explicar con datos, a partir de la realidad que vivimos, cuál es la realidad y cómo cambiarla. Yo creo que en este sentido cada vez tenemos más elementos a favor. Educación, formación y que la gente se entere de dónde vive y qué es lo que hay. Que no se enteran de nada. Que ese es un problema. Yo lo estoy viendo cada día porque yo, evidentemente, allá donde voy, me expreso con libertad. Porque es lo único que tengo. Mi libertad y mi palabra para poder expresar lo que pienso. Y, cualquiera me puede rebatir lo que estoy diciendo. Y que me lo puede rebatir sin ningún problema. La única condición que yo pongo es que yo soy intolerante con los intolerantes. Yo con esta gente no tengo nada que hablar. Porque cuando una persona no respeta a los demás, yo ya no tengo nada que hablar con él. Pero yo, cualquier persona que se dirija a mí en un tono en el cual quiere rebatir lo que yo estoy diciendo, yo estoy abierto a hablar con él. La verdad, sí. No, yo para cortar la grabación del móvil simplemente, porque se nos va igual se nos queda sin capacidad de memoria y tal. Y bueno, que continuamos el debate aquí en las redes, pero el vídeo se quedará cortado. Vale. Sí, ya. Pues vale, pues quítalo. Ya si lo quieres. seguimos No, nosotros y ya está. yo lo único que quería decir ya es que hay muchos comunistas que están en sus casas debido a Los desengaños. los desengaños, a las divisiones y tal. Y hay otros comunistas que están en partidos como hoy se llaman los comunistas y antes el PCC, que ha tenido una deriva, porque cuando se formó en los 80, pues era un partido revolucionario y tal. Y hoy, pues no, tiene... Pero digo igual que los obreros que votan a los socialistas, que se piensa que están votando a la izquierda, pues igual digo que estos comunistas que están en los partidos comunistas, pues son comunistas, y con ellos yo creo que tenemos que tener debates y tal, pues para clarificar qué son los comunistas y cuáles son los principios de un comunista, y porque hay que ir, yo creo, trabajando de cara a la unidad, pero claro, aclarando que es la unidad de los comunistas, pero no con las diferencias que tiene, por ejemplo, entre el Partido Comunista de los Pueblos de España, que para mí son los más revolucionarios, con los comunistas, con el partido que se llama ahora los comunistas de Cataluña, ¿no? Antes PCD. Pero vamos a ver, pero no creéis vosotros, y a lo mejor lo que estoy haciendo es una reflexión que no va a ninguna parte. Es que mucha gente que es comunista y no lo sabe. Es que no lo sabe. A ver, yo solamente entiendo dos tipos de personas. Personas que creen en el bien común y personas que son asquerosamente individualistas y que solamente piensan en ellos. Ya. Todo aquel que cree en el bien común, en cierta manera, es comunista. Y además es que el futuro del planeta y de la sociedad, y básicamente del planeta, porque el planeta no lo vamos a cargar en 4 días. O una de dos, o hacemos de este planeta un lugar común para que todos podamos vivir dignamente, o se va a ir el planeta a la mierda. Es que no hay más. Pero el socialismo, entonces, claro, No, crear el socialismo. Es crear el bien común. científico. Vamos hacia un camino al socialismo científico donde toda la producción de la clase obrera se socialice en su propio beneficio.
Efectivamente. Y que tiene que ser sostenible, que tampoco se puede hacer eso de manera indiscriminada. No, porque si no se hace de manera sostenible, el planeta también se va al garete. Sí. Y a lo mejor tenemos que renunciar. Lo primero que habría que decir a la sociedad, oye, ¿ustedes están dispuestos a renunciar a muchísimo de lo que tienen por el bien común y por el bien común de todos? Eso solo tenemos que hacer. Hay una teoría que cuando Desde el poder. a veces se habla de un proceso revolucionario y plantean, es que una sociedad comunista es una dictadura. Bueno, vamos a hablar de la dictadura del proletariado y vamos a hablar también de la dictadura del capitalismo. Claro. Porque necesariamente cuando la clase obrera llega al poder a través de sus movimientos de masa, necesariamente tiene que aplicar, Claro. Al enemigo no lo tiene que queremos. aplicar, incluso con las armas, tiene que aplicar mano dura para aquellos contrarrevolucionarios que se quieren cargar el propio sistema socialista. Es decir, el enfrentamiento Como de decía- lucha de clases no para nunca. Estén gobernando los socialistas, un partido socialista o un Estado socialista, tiene que estar con un control revolucionario contra esa burguesía que le han arrebatado el poder. Como decía. Necesariamente. Bueno, ¿Qué así- quieren llamar de dictadura? Sí, pero la dictadura del proletariado es la dictadura de la clase obrera, la dictadura de la mayoría, la dictadura de las fuerzas productivas. En cambio, la dictadura, vista tal como del propio sistema capitalista como es la que tenemos hoy, es la dictadura de las minorías, la dictadura de la opresión sobre la fuerza Vamos a productiva. ver, Y eso hay que dejarlo muy claro. Si llegáramos a hacer la revolución, ¿cómo vamos a permitir que entre un partido como el PP o el Vox o un partido contrarrevolucionario? La burguesía, sí. ¿Cómo vamos a dejar a la burguesía? Como decía Lenin, ¿democracia para qué? Hay que dejar- Pues democracia como está en Cuba, democracia para... allí está... Los concejales están totalmente unidos al pueblo y no solo se presentan, están dando cuenta y están luchando día a día y los votan por eso. Y no los votan porque sean del Partido Comunista, porque todos no son del Partido Comunista. Votan a los mejores y da la casualidad que los mejores están afiliados al Partido Comunista, eso es verdad. Y eso que estoy reflexionando me lleva a recordar que precisamente la experiencia que ha durado 70 y pico años en la Unión Soviética de construir un Estado socialista se quebró precisamente, cada día está más claro, gracias a que Gorbachev, Yeltsin y 4 más se corrompieron, aceptaron, y lo han dicho ya públicamente, que les pagaba la CIA y también a deficiencias del propio sistema. Es decir, yo como comunista he aprendido cosas de analizar los errores que también la Unión Soviética cometió y también el Partido Comunista, el PQS, cometió, entre otros errores, permitir que Gorbachev y 4 más decidan por encima de los 19 millones de afiliados que tenía el partido, que no intervinieron en el proceso de retorno al capitalismo. Entonces, aquí hay elementos de reflexión, pero elementos que nos llevan siempre al mismo lugar, al lugar de decir, bueno, está claro el objetivo, está claro que es una lucha de ideas, está claro que cualquier tema nos puede llevar a la causa del problema, hemos de analizar la causa y hemos de organizarnos para combatir esta causa. Y esto será la manera de incorporar a jóvenes, de incorporar a gente, incluso inmigrantes, porque aquí en nuestra realidad hemos de saber incorporar a más extranjeros, entre comillas, que han venido aquí no por capricho, sino por la realidad de sus países, y conseguir luchar todos juntos contra el mismo enemigo común, porque este extranjero, yo tuve la oportunidad en Senegal de decirles, jóvenes senegaleses, no cometan el error de subirse a una patera, sepan lo que hay detrás, sepan, bueno, pero claro, algunos de ellos ven la televisión y parece que aquí nos atamos los perros con longanizas, que se dice. No, aquí hay gente que pasa miseria, como antes explicaba, del campo andaluz, etc. Entonces, vamos a trabajar y creo que hoy, aquí en el Bajo Llobregat, estamos dando un paso que habrá que prolongarlo con otros pasos. Y otros pasos que será, evidentemente, la difusión del vídeo, etc. Otros pasos que será invitar a jóvenes a discutir a lo mejor el problema que les interesa a ellos. Yo me brindo para entendernos.
Si los jóvenes quieren hablar de música, que yo no entiendo mucho de música, pero estoy dispuesto a ir a Tenemos sentido discutir común y podemos cómo la música forma parte del sistema y cómo Hombre. ellos se dejan embrutecer a veces por la música o a veces por el disfrute, que es normal. A mí me gustan los conciertos de una clase, de otra, etcétera. A cualquiera le gusta una buena comida, para entendernos, pero claro, hay que entender que eso ha de estar en un marco en que se pueda compartir, en que pueda participar el máximo de gente, y lo que tú decías de Cuba, porque además de los concejales hay que decir que en Cuba, al teatro, al cine, a los festivales de cualquier tipo, Sí. a los temas polideportivos, va todo el mundo porque tienen, cuando les Cultura. toca para entender, no, tienen cultura para La tienen- cultura. Yo siempre recordaré que el año 92, cuando aquí estaban los Juegos Olímpicos, el mismo mes yo estaba en Cuba, en una brigada de ayuda a Cuba, construyendo precisamente el Hotel Coiba con Josep Consola, que tú conoces, y quizá alguno más. Bueno, y los trabajadores de allí me decían, ¿pero qué haces tú aquí? Si tienes las Olimpiadas en Barcelona, ¿por qué? Digo, pero oye, primero, hago aquí Huye. porque, no, eso en Cuba. Digo, porque tú sabes cuánto vale una entrada. No, es que aquí las tenemos gratis. Ah, vale, pero sitúate, no te dejes engañar. Pero a lo mejor a tú te gusta eso que yo llevo de ropa, que a lo mejor aquí, tal, bueno, pues si yo tal te lo puedo regalar, porque incluso yo soy de los que tengo menos de 40 piezas de ropa en casa, porque mi actual compañera me dice, compra caro, que ha de durar mucho tiempo. Es decir, si compras una cosa, compra de calidad, para que te dure toda la vida. No compres cosas que el año que viene las has de tirar. Claro. Bueno, pero la mentalidad del consumismo es la contraria. Entonces, en Cuba, yo tengo esa experiencia. Es decir, no, es que vosotros aún no sabéis lo que es el capitalismo. No. Y hay que explicárselo. Y parte a veces los problemas en Cuba es porque, evidentemente, ellos Como no barrio mediático. querrían llegar mucho más pronto a estadios que ya han superado. Ya no es lo que era cuando Batista, ya no hay la opresión obrera, no hay todo el problema de discriminación de la mujer. Bueno, tú querías decir algo. Sí, a ver, el comunismo, tal y como se plantea, es cuando en una sociedad no hay nada, es fácil, oye, a la gente la vistes, a la gente le das una serie de mínimos. El problema es educativo. La gente tiene que entender que lo que tú tienes que crecer es como persona. Mire, a mí, por ejemplo, todos los países del este de Europa me dan mucha envidia. ¿Sabes por qué? Le han sacado el tema de la música. Cuando me he venido de la música, ¡pum!, se me ha encendido una luz. Yo no tengo formación musical ninguna. Pero es que tú te vas a países del este de Europa, de la antigua, del bloque del este, y la gran mayoría de la gente sabe tocar instrumentos. Claro. El problema es que como sociedad no ponemos en valor el que la gente haya crecido en conocimientos musicales, en conocimientos como por ejemplo en Cuba, que exporta médicos. No se valora. Se valora solo si tienes un coche más grande, si tienes una casa más grande, si puedes acceder a bienes materiales en mayor medida. Innecesarios en parte. Bajo mi punto de vista, sí. Pero eso tiene que ser un cambio de paradigma. A la gente hay que enseñarla a crecer como personas, no a crecer en bienes materiales. Y mientras eso no se consiga, el discurso capitalista, que es el que se da por la televisión, seguirá socavando en todas partes. Será muy difícil, porque una persona que sí sabe tocar un piano, sabe tocar un violín, sabe tocar de todo, y tiene una formación a nivel académica bestial, pero no tiene el coche que aquí el niño pasea para dar dos vueltas, pues él querrá el coche, porque siempre, la condición humana siempre es querer tener lo que tienen otros, cuando no pones en valor lo que tú tienes. Y eso no lo hacemos. Y eso es una falta de una cuestión educativa. Muy bien. Pues no sé si con estos temas podemos ir cerrando Sí, el podemos. debate. En todo caso, por mi parte, y supongo en parte de Luis, agradeceros el haber tenido esta oportunidad. Al contrario. Quedar a vuestra disposición Muy bien. y sobre todo en actos que puedan no solo ser grabados y retransmitidos, sino en actos en una plaza pública, en un local público, cuando vosotros digáis. Trabajaremos con personas que tienen inquietudes y que también con camaradas comunistas que están en otras organizaciones y intentaremos hacer más reuniones más amplias, sino aquí en algún local. Yo por mi parte, como también
de la comarca del Valle Llobregat, pues estaremos en contacto y algo que vosotros creáis conveniente. Aquí, oye, Ballestero, Luis, vamos a hacer un acto de esto, todo lo que sea posible, que conlleve a ayudar a la propia organización del Valle Llobregat, pues estoy dispuesto para eso. Déjanos tu número de teléfono que yo lo quiero tener. Os dejo Para que estemos en contacto. Bueno, pues cerramos aquí Sí, la grabación. cierro.